concreta y la podía humanizar. Gracias, Norma, por estar acá, porque además hoy estuvo en una cantidad enorme de actividades. No, gracias a ustedes que están ahí. Eso es la mayor alegría mía, la que hubiera sido compartida tanto con Cachita, pero por eso Pero estoy de alguna acá. forma el legado de Cachita también nos acompaña hoy y te acompañó todo el día. Bueno, está Mara Brauer. Sí. Mara es diputada nacional por el Frente de Todes, por la Capital Federal, y además era asesora en el 2010. Corregime, Mara. No, yo en el 2010 era secretaria de Educación de la Nación. Así que lo viví todo desde el Ministerio de Educación y en ese momento de mí dependía el programa de Educación Sexual Integral. Ah, mira. Un lugar interesante también para estar en ese momento. Así que, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. La cuestión de la educación sexual integral es recontra importante y me gustaría saber si realmente es integral o el plan es recortado o tienen algún límite. Pregúntale si te escuchan. No sé si... ¿Me están escuchando? Ah, ok. Sí, te escuchamos, sí. Ah, ya. Porque muchas veces se intentó hacer plan de educación sexual integral, pero era de nombre nomás. Y entonces, me imagino que ahora tendrá un programa más amplio y más real. No sé cómo será ahora eso, pero me gustaría saber cuáles son los límites de qué es lo que se enseña. Me gustaría saber si verdaderamente va a cambiar y se va a tomar al fin del camino a la cuestión sexual como una cosa natural, sin mentiras, sin contradicciones, sin querer imponer nada sobre todo. Erika, no se te escucha, ¿eh? Ahora yo te escucho bien a vos. ¿Qué dicen? ¿Que no te escuchan? No se escucha. Entonces te vas a Norma, No, yo con esto escucho bárbaro. Sí, pero esto no tiene micrófono para que ellos te escuchen. Ah, bueno, pues. No, a Norma la escuchamos perfecto. Perfecto, y se escucha perfecto. A la única que no se escucha es a Eri, así que fíjense lo que está pasando con Eri. Hola, buenas noches a todos, todas, todes. Soy José María. Así que Norma, habla tranquila porque se te escucha y creo que Eri estaba tratando de que nos contaras sobre tu gran historia maravillosa y tu historia de militancia, de lucha y de amor con Cachita. Perfecto, se escucha bien, porque vos sabés que tengo el problema del oído, pero voy a tratar de resumir casi 40 años de enamoramiento, así que es un poco dificultoso, pero fue lo mejor, como me dijo ella, en un papel que tengo ahora conmigo, que recién no lo traje. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Y a mí también. Conocer, vivir el amor de la manera que lo vivimos nosotras. Lindo, alegre, con algunas travesuras. Y con mucha lucha. Fue muy maravilloso. Bueno, termino, perdón, ahora se me escucha mejor, me puse auriculares, porque parece que no se me escuchaba. Se escucha bien. En la transmisión me avisarán si se escucha. Sí. Me faltaba presentar a Mica, que Mica Gómez es una compañera lesbiana de Malajunta, de la Juventud de Malajunta de Santa Fe. Nos parecía que estaba bueno traer una compañera que tenía 10 años cuando se aprobó el matrimonio igualitario para charlar después con ella cómo fue crecer con este derecho conquistado, cómo fue también salir del closet. Que tengo. Todas las dudas. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho.
Hola, bueno, qué hermoso, qué emoción. Qué lindo escucharles. ¿Y te acordás de cuando tenías 10 años y pasó esto? ¿Te acordás de algo? Y yo me acuerdo porque mamá me ha mostrado mucho, en ese sentido he sido muy privilegiada, muy cuidada también. Pero sí, yo era una pequeña niña lesbiana, digamos, que sí, que crecí con esa conciencia, ¿no? Del matrimonio igualitario. Crecí con eso implícito. Es hermoso estar viendo el producto así en vivo y en directo de la conciencia libre. Es muy lindo, porque por más que uno haya logrado lo que se haya logrado, eso de cargar con los modelos y sufrir el desprecio y saber que, por ejemplo, que mis papás habrán sufrido mucho, pero nunca me dijeron nada. Aguantaron todo lo que pudieron y mi vieja no solamente sufrió cuando ya de grande yo descubro quién soy, sino que desde que era chica yo no tuve conocimiento de mi identidad sexual, pero sí de que no quería ser esclava de nadie, de que no quería ser sirvienta de nadie, de que no tenía que vivir para solamente desear que aparezca el príncipe azul y me haga su esposa, y que encima de eso iba a ser por otro lado y yo tenía que seguir siendo casta y pura. Y de que no me gustó nunca, cuando yo terminé con la religión, no me gustó nunca que no consideren que podíamos ser una familia. Y cuando estuvimos en la campaña del matrimonio, íbamos al subte para la plaza, y en el subte había una figura de una propaganda de una clínica, y se llamaba Clínica La Sagrada Familia, y yo le digo, ¿por qué no podemos ser nosotros una familia como eso, si esa familia es más loca que una cabra? El señor se acostó con la señora, el nene no era hijo de él, la señora quedó embarazada porque una paloma no sé qué le dijo, y ella 15 días antes de parir todavía no sabía que estaba embarazada, hasta que vino Gabriel y le dijo, che, vas a parir. Es una cosa de loco, ¿eh? Creer semejante cosa es medio complicado. Justo, Cachita, diste en la clave porque queríamos hablar un poco de esto. Mica, te pido si podés silenciar el micrófono. Sí. Ahí va. Te queríamos preguntar, Cachita, porque vos tenés una larga historia para quienes nos están mirando. Hay 100 personas, me dicen, mirándonos, compartiendo esta noche de celebración. Norma, vos militabas en los 70 y te tuviste que exiliar a Colombia. Sí, no, yo militaba desde los 60. Yo cursaba en la Facultad de Ciencias Naturales, en el Museo de la Plata, en el año 61, y ahí, de una vez que entré a la facultad, empecé a militar con la agrupación reformista Florentino Meguino, que defendíamos los derechos desde 1918 de la educación. Así que cuando llegó la época de los 70, desde que nos juntamos, todas las facultades menos humanidad y derecho eran de izquierda. Y en quinto año de la secundaria mía apareció Fidel Castro, apareció el Che Guevara en los 60 y apareció el Mayo francés y el socialismo europeo en masa, muchachas. Así que eso fue un movimiento grandísimo y aparte una especie de florecimiento del conocimiento. Nosotros teníamos, en geopolítica no nos ganaba nadie, sabíamos lo que pasó después de la Segunda Guerra, lo que pasaba en África, lo que pasó en América. Y después que hubo ese florecimiento del conocimiento, pasó lo que pasó. O sea, el desbarate de todo ese movimiento. Y cuando me tuve que ir, no quedó más remedio que terminar con esos sueños, enterarme que había muchos traidores dentro de nuestro grupo.
pero todavía estaba mi cabeza cerrada por la cuestión de la sexualidad. Justo te quería preguntar de eso. ¿Cómo fue? Bueno, te tuviste que exiliar porque todos esos sueños que vos traes de tanta juventud fueron cortados en Argentina a sangre y fuego. También Sí. pensando en qué contexto, cuántos años después de la vuelta de la democracia conquistamos el matrimonio igualitario y nos empezamos a pelear por otros derechos, cuánto hubo que recuperar de eso que se perdió. ¿Y vos la conociste a Cachita en Colombia? Esto no es pero vuelve, esto es que la conocí 2 veces a Cachita yo, cuando éramos 2 personas distintas. Entonces yo estaba en La Plata, trabajaba en el hospital de niños y cursaba en la facultad. El hospital de niños era un nido de militantes, pero completos. Y la casa donde yo vivía, porque la guerra estaba casada de los años 60 con Tacuara, cuando Montonero se desprende de Tacuara porque ellos abrazaron la derecha. Y entonces la pelea estaba de antes. Y estando yo cursando en la facultad, vino a La Plata Cachita con su marido y con su hijo. Y si a mí me hubieran dicho que yo me iba a enamorar de ella, me iba a casar con ella, yo no sé lo que hubiera pasado porque mi cabeza estaba completamente cerrada. Pero ¿y cómo fue la segunda vez que la conociste, cuando te diste cuenta que te podías enamorar de ella? Era terriblemente homofóbica. Decirle que no escuchaste la pregunta, te hicieron una pregunta. ¿Qué pregunta? No, te preguntaba cómo fue la segunda vez que se encontraron, donde vos te diste ese permiso de enamorarte de ella. La segunda vez, ambas, enamorarte. Ella se iba para Colombia en el año 71 y yo me fui en el año 77. Entonces nos fuimos y nos encontramos allá porque estábamos casadas con sendos primos. Esa es la parte fea de la cuestión, de lo que tuvimos que romper contra viento y marea. Lo tuvimos que decir, y ojalá yo le hubiera tocado a Julio otra mujer que no sea yo. Pero esa es un dolor que se lo debo al mundo y su modelo. La cuestión es que en el 77, cuando me fui, que casi me quedo del todo en Bolivia, porque me tuve que quedar en La Paz hasta que me recuperé, caí mal con lo que llevaba del ataque y con lo que descubrí cuando salí de Buenos Aires. Salgo de Buenos Aires y me subo al tren con toda mi cabeza, con el descubrimiento que quería enamorarme de una mujer, darme cuenta que era lesbiana, todo en un solo segundo. Y mi marido dentro del tren y yo saltando al tren, torta ya. Y antes de que me abrace la que me estaba despidiendo, yo todavía era hétero, así, como quien cambia un coso de televisión, aprieta un botón y ya era otra cosa, bueno, sí. Y ahí mismo, subiéndome al tren que ya estaba andando, me descubrí que pues, tenía que empezar a disimular, a llorar como una desgraciada, porque total, como me estaba yendo, no era raro que llore. Estaba llorando por cómo me descubrí y me vi como lo que me dijeron. Un asco de persona, una cosa horrible y espantosa. Y encima casada con un hombre. Así que fueron 2 años terriblemente difíciles. Bueno, vos ya lo viste, José. Para seguir viviendo con esa cuestión de tener que luchar contra un lugar donde no quería estar, que era el matrimonio con un hombre, y descubrir que me fui enamorando de Cachita y que ella también se enamoró de mí. Así que... Y te hago una pregunta, Norma. ¿Volvieron juntas del exilio ya?
Y claro, sí estábamos en pareja, cuando volvimos ya teníamos como 15 años de estar juntas. Y de encontrarnos con que estaban todos los chicos en revolución pidiendo los derechos, y nos metimos ahí y nos recibieron con los brazos abiertos, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con esa lucha? Y también si tenés ganas de contarnos cómo viviste vos la noche fría de hace 10 años, que mirábamos los votos y contábamos planillas sin el celular, sin tanta videollamada, digo, porque nos están mirando 100 personas, que muchas también empezaron a militar y estamos acostumbrados a ir a las movilizaciones sabiendo por los mensajitos o por las redes sociales lo que pasa dentro del Congreso. Pero hace 10 años, que no es tanto tiempo, pero es un montón en la lucha y en los derechos, no teníamos información de lo que pasaba tanto adentro del Congreso para el activismo que estaba en la plaza. ¿Cómo lo viviste vos? Nosotros, ¿Cómo lo apenas llegamos a Buenos Aires, yo fui a hablar, y la Federación, María Rachid, 100%, toda la gente, enseguida nos recibieron. Sí, ¿cuántas organizaciones había? Qué sé yo, a ver, déjame pensar. Porque en todo el país había muchas, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires había un montón de gente organizada para pedir los derechos y para hacer la Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo, nuestra primera Marcha del Orgullo, no me acuerdo en qué año fue, sí, pero nosotros vinimos a Buenos Aires en el 2003, a la Argentina en el 98. Estuvimos todos esos años en Corrientes y vimos la unión civil, queríamos hacer la unión civil. Y cuando llegamos acá y encontramos a que se estaban organizando para pedir que entre a tablas en el Congreso el proyecto de matrimonio igualitario, y cuando había la Cynthia Houghton dijo que yo no le voy a dar a mis hijos que la eduque una lesbiana o un homosexual, viste, la pelea estaba casada con eso de que había que insistir, andar detrás de políticas que nos llevaran a hacer. Y apareció el hombre más maravilloso de la política, que yo lo vi cuando Néstor y Cristina prendieron la luz, así como me pasó a mí, prendieron la luz en la cabeza de la gente. Había que ver las caras en los desfiles. Yo en un momento dado dije, ¿qué es esto? Los años 70. Fue una cosa maravillosa que hubo que pagar con sangre, pero lo hicieron. Y había que pelearla, y lo hicimos. Yo vi cuando la gente corría atrás del carro, iba a decir, atrás del auto donde iba Néstor, y le gritaban, no afloje, presidente. Eso lo vi yo, y eso fue algo maravilloso, fantástico. Y ese fue el motivo de tanto dolor. No voy a decir más nada, pero lo estoy pensando, lo que fue eso. Y después, cuando también estábamos con la lucha en Plaza de Mayo, y creyeron que Cristina iba a salir huyendo en un helicóptero como de la Rúa. Allá fuimos, y cuando sacamos a todos los que estaban ahí corriendo por las esquinas, empezamos a saltar y cantar las plazas nuestras, la puta que los parió. Eso fue algo fantástico, maravilloso. Bueno, para los que nos están viendo, Cachita está trayendo también algunas anécdotas políticas y lo nombraba Néstor recién, y qué extraordinario y qué paradoja tremenda que fue la única ley que votó Néstor en su vida como diputado, la ley de matrimonio igualitario, y además nos consiguió los votos para que hoy estemos 10 años después celebrando. Bueno, todos cuentan, Mara nos contará un poquito después, el rol fundamental. No sabés la bronca que nos agarramos. Estaba Vilma, lloraba, la otra puteaba, Sabatella estaba rojo como un tomate cuando se suspendió la sesión. ¿Pero por qué se suspendió la sesión? A la semana siguiente Cristina se fue para China y arrastró gente. Hoy decíamos
redes tuvimos la mejor aliada, ¿no? Esto de que Cristina se lleve esas senadoras que iban a votar en contra a una gira a China. Bueno, después seguro Mara nos puede contar alguna anécdota más de ese momento político y bueno, todos podemos colaborar. Pero hay una diferencia enorme en relación a cuando efectivamente hay voluntad política de que salga. Antes de arrancar charlábamos entre nosotros que no se pueden comparar los momentos históricos, pero la lucha por la legalización del aborto en el 2018, con mucho protagonismo de la juventud, del activismo en la calle, Macri habilita el debate, pero no hace absolutamente nada porque conseguir esos votos, al contrario, todo su bloque aporta la mayor cantidad de votos en contra. Y la gran diferencia con Cristina y Néstor en el 2010, peleando voto a voto de cada diputado, de cada diputada, bueno, Vilma, las autoras de las coautoras de alguna forma del proyecto, en un contexto también donde se habían perdido las elecciones de medio término, los mandatos de muchos diputados terminaban en diciembre, con lo cual la noche del 15 de julio era una bisagra también. Sí, yo te quería preguntar, ¿cómo fue la decisión de ustedes de casarse? ¿Qué significado le dieron a ese casamiento? Y te hago esta pregunta y te dejamos tranquila para que hoy estuviste muchas veces. Casarnos era lo que más queríamos. Primero porque nos queríamos muchísimo y porque estar juntas era el principal deseo, y por más que hayan pasado algunas cositas, nos queríamos un montón y para mí sigue siendo el amor, el único amor de mi vida. Pero era la posibilidad de llegar a ese acuerdo. Fue cuando llegamos a Buenos Aires y nos encontramos con la lucha del matrimonio igualitario y con lo que se podía conseguir. Y ya te digo que el último pensamiento que yo voy a tener es cuando Cachita dijo sí y cuando firmó el acta de casamiento. Ese es lo que me acompaña en todo momento y es lo que va a ser siempre mi recuerdo. Pero yo agradecemos las dos a ustedes, a todos los que lucharon, a vos, Mara, y a vos, María, a ustedes dos, Erika, Micaela. No, te agradecemos a vos, que hoy estuviste, le contamos a todos los que están mirando. Hoy Norma hizo una actividad tras de la otra y tenemos el privilegio de que a esta hora de la noche nos acompañe. Le contaba que dentro de un ratito va a ir un compañero ahí de la Comuna 5 para acompañarte hasta tu casa, llevarte un regalito y te queremos hacer llegar a vos y al resto de los invitados este librito que sacamos hace un tiempo, que se llama La Cuarta Ola Feminista, muy bien, donde también reflexionamos un poco del encuentro de las agendas del feminismo y de la disidencia que no, en ese momento por ahí no estaban no es que el feminismo entero abrazó la lucha del movimiento LGBT. Hoy también tenemos un contexto distinto en nuestro movimiento feminista, donde esas luchas están entrecruzadas, están potenciadas. Pero tiene que haber diálogos, acuerdos, razones, y ni acordarse ni de odio ni de violencias. Entonces, ni de vergüenza ni de sufrimientos. Todo tiene que ser lindo y el amor tiene que pegar sus brincos como todo amor. Agradecerle y decirles que nosotros nos vamos a ir, ¿sí? Que ellos... Ahí la escuchamos a Ramona y te decimos a vos y a Ramona, a las dos, las Ramonas de tu vida, tantas, pero a esta en especial, que muchas gracias por haber hecho este esfuerzo de estar ahora acá. Te mandamos muchos besos, un abrazo muy fuerte, gracias por compartirnos tu historia de amor, tu historia de lucha sobre todo, y te agradecemos un montón, Norma. Es muy importante para nosotros, quienes salimos mucho más tarde del closet que vos, recuperar tu historia también, recuperar ese amor y esa historia de reivindicación de la identidad, de los deseos, del amor, en los momentos que a todas nos fueron tocando la vida, que son distintos. Pero para nosotras tu legado es muy importante. Vos escuchás más de lo que hablas, Mara, ¿no?
No es que no le toca, le toca después. Ahora te despedimos a vos y le abrimos a Mara, a José María y a Mica el micrófono, porque así vos te podés ir tranquila. Chao, decime, chao, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Cachita, un beso enorme. Chao, Norma, te queremos mucho, gracias. Y ahí nosotras nos despedimos. Chau. Bueno, mientras despedimos, ahí se fueron, ahora sí seguimos el resto como podemos, con esta emoción a flor de piel. Yo hoy lloré como 3 veces, entre la cuarentena, el aniversario del matrimonio igualitario y la posibilidad de tener este momento con ustedes. Fue un día intenso. Queríamos, bueno, ya los presentamos, pero queríamos pensar en esta clave intergeneracional, en el pasado, en el presente y en el futuro de nuestro movimiento y de estas luchas. Charlar, teníamos, bueno, una pregunta para Mara en particular sobre las luchas, porque vos decías que a diferencia, o correginos si no, si te escuchamos mal, que a diferencia por ahí de la ley de identidad o la discusión sobre la despenalización y legalización del aborto, la ley del matrimonio igualitario no fue tan una lucha que abrazaron todos los sectores, o que fuimos abrazando más tarde. Y te queríamos preguntar eso, cómo se había vivido también en el marco político. Vos nos contabas, recién me corregía de que no era asesora Mara en el 2010, sino que estaba a cargo estaba en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, nada menos y nada más, en otra batalla también sobre contra el conservadurismo en la Argentina. Así que si tenés ganas de compartirnos eso, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que cuando la escuchaba Norma me venían algunas oraciones de la canción de Silvio Rodríguez, cuando dice: solo el amor convierte en milagro el barro, solo el amor alumbra lo que perdura, ¿no? Aquellos que luchamos por el amor, que luchamos por la igualdad de derechos, lo hacemos con mucho amor, y aquellos que trabajan para cercenarle derechos, lo hacen con mucho odio. Y realmente recordar en este momento tan duro de la humanidad y del país, recordar un momento tan luminoso, tan feliz. Y sí, como yo te comentaba, ¿no? Las manifestaciones del 2010 no fueron las manifestaciones del 2018 de aborto. Si bien era un tema que se discutía en la sociedad, la sociedad toda no se lo cargó al hombro, o las grandes mayorías, como fue en aborto, de un lado y de otro, no se lo cargaron al hombro. Fue un debate que se dio, obviamente, en las organizaciones, la lucha de las organizaciones, que fue maravillosa, un sector de la sociedad que acompañaba, y claramente la voluntad de algunas legisladoras y fundamentalmente la voluntad política de Néstor, Cristina y de Máximo, que influyó bastante sobre ello, ¿no? Y en la política, bueno, el debate era muy interesante. Por supuesto que Néstor ordenó, pero Teresa García, la actual ministra de Gobierno, que en ese momento era la secretaria parlamentaria de nuestro bloque, siempre cuenta, y Juliana Di Tulio siempre cuentan, que compañeros históricos del peronismo al principio no lo entendían, no lo veían, digamos, el tema del matrimonio igualitario. Pensamos fundamentalmente varones que claramente venían de otro siglo. Y una frase que le dijo Carlos Kunkel a Juliana y a Teresa cuando lo entendió, matrimonio igualitario. Al principio no lo entendía. En el momento que lo entendió, que como dijo Cachita, se le iluminó la cabeza, les dijo: ahora lo entiendo, esto es puro peronismo. Y claramente, la ampliación de derechos, por supuesto que reconozco la lucha de las otras fuerzas políticas, pero si nosotros vemos la historia de la ampliación de derechos, tienen que ver con años de lucha del socialismo, por ejemplo, para el voto femenino, de las izquierdas, pero que se hacen efectivos en gobiernos populares. Entonces, realmente había mucho debate con todas las fuerzas y mucho debate interno en el peronismo, y claramente ese mismo debate y el convencimiento que tenía Néstor
y las apretadas que también hizo Néstor. También es histórica una visita, había una reunión del PJ, no me acuerdo en qué lugar del interior del país, y Néstor fue especialmente para hablar con los representantes del campo sindical, para preguntarles, imagínense cómo preguntaba Néstor, qué iban a hacer los diputados de origen radical. Y ahí fue ordenando todo, ¿no? Hasta la anécdota que vos contabas de las senadoras que terminaron en China. Y otra cosa también importante que yo quiero rescatar es que muchísimos diputadas y diputados, senadores y senadoras y personas en general, digamos, de la sociedad argentina, que en ese momento estuvieron en contra de la ley de matrimonio igualitario, claramente ahora son militantes de la ampliación de derechos. Es un tema donde tenemos que aprender del debate y de la transformación que generó matrimonio igualitario, porque realmente produjo un cambio cultural. Nosotros que estamos tan acostumbrados a la dicotomía, ¿no? Generar barreras muy fuertes, grietas muy fuertes, que en algunos temas son grietas que uno no puede atravesar, pero que en estos temas claramente son puentes que se pueden atravesar, porque yo estoy convencida que de ese porcentaje de personas que estaban en contra, la gran mayoría ahora lo entendieron. Y lo entendieron por la ley, que fue el hecho simbólico, el hecho cultural, el hecho educativo, y porque las cachitas, los José María y la vida misma dieron testimonio de que estábamos hablando de amor. Y eso es lo que produjo la transformación, porque solo el amor, bueno, convierte el milagro en barro, el milagro en barro. Qué hermosa esa frase de Silvio, y además pensaba, hoy justo leía una entrevista de Vilma, que es una de las, entiendo que todos los que nos están mirando lo saben, pero fue una de las autoras e impulsoras, junto con una diputada socialista de Santa Fe, y por esas paradojas de la vida hoy también tenemos acá una santafesina de 20, 21 años. Y pensaba también, esta transversalidad que vos decís, y lo fundamental que fue el debate, ¿no? Pensando también en lo que fue el debate de 2018, para ir ganando voluntades sociales, para ir ganando aquellos o aquellas que estaban en contra, y que se pudieran hacer esta pregunta sobre el mismo amor, los mismos derechos. Sobre esa consigna le quería preguntar a José María, que, bueno, José María, todos ya lo conocen, no sé si la tengo que presentar, pero es una activista de la disidencia de la igualdad, VIH Orgullose. Josema, vos estuviste ahí en el activismo, en la discusión de las organizaciones. Pensábamos con las compañeras, con los compañeros que fuimos soñando esta actividad, ¿cómo fue esa discusión? ¿Cómo fue la calle? ¿Cómo fue llegar al lema, el mismo amor, los mismos derechos? ¿Qué cosas se sentían, se palpitaban antes y durante esos días? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, todas, todes. Un placer. Desde ayer que yo vengo lacrimeando y llorando, porque en realidad ayer ya nosotros hacía 10 años estábamos en la plaza muriéndonos de frío. La noche de anoche fue bastante fría, casi parecida a la noche del 15. Yo diría que el universo también estaba rememorando, digamos, esa gran epopeya que fue matrimonio igualitario. Y a mí, antes que nada, me gustaría decir que la lucha por el matrimonio igualitario, yo siempre digo que más tuvo que ver, y esto viene a colación de tu pregunta, más tiene que ver con la segunda palabra, con igualitario, más que con matrimonio. Porque si bien, obviamente, que el conquistar un derecho civil que tenía que ver con el matrimonio, una institución que es una institución conservadora, patriarcal, burguesa, podríamos decir, de opresión, pero que bueno, el poder acceder a las pensiones, a la obra social, a la herencia, a que nuestros hijos tengan la protección jurídica de ambas personas adultas, padres, madres, etcétera, está bueno,
pero realmente matrimonio igualitario significa igualdad jurídica y eso fue lo que instaló ese debate. Y creo que Cristina, nuestra presidenta, amada y coraje, fue quien sintetizó una semana después, es decir, todavía faltan unos días para cumplir los 10 años de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, fue, entre otras cosas, porque siempre se rescatan frases maravillosas que dijo Cristina, esto de yo me desperté con los mismos derechos, pero cientos de miles de personas lograron acceder a derechos que no tenían, esto de somos un país más igualitario, pero a mí hay una frase que me parece absolutamente, que es una síntesis, una descripción absoluta de lo que pasó con matrimonio igualitario, y ella dijo ese día: nosotros no estamos promulgando una ley, estamos promulgando una construcción social. Es increíble esa frase, porque realmente para mí matrimonio igualitario significó eso, significó, digamos, esta cuestión de, digamos, de ser no el puntapié inicial, porque hay muchas luchas anteriores, digamos, y fue todo un tránsito muy importante el que fuimos logrando a través de los años, sino que, digamos, tuvo que ver con ese punto de apoyo de la palanca para impulsar lo que vino después, ¿no? Que vino, logramos la ley de identidad de género, logramos, digamos, en la Argentina esta oleada feminista. Y Eri, yo te diría, porque vos hablabas de esto, ¿no? De cómo el movimiento feminista y el movimiento de las diversidades y disidencias sexuales, digamos, históricamente fuimos construyendo, acompañándonos. Pensemos en el Frente de Liberación Homosexual, estoy hablando de fines de los años 60, principios de los 70, pensemos que ahí, digamos, ya había una construcción de acompañamiento por lo menos, pero yo creo que después del matrimonio igualitario nos dimos cuenta que en realidad la lucha es la misma, la lucha es claramente contra la opresión patriarcal, es la construcción de una sociedad más igualitaria. Por eso me parece tan acertado lo que dijo Cristina cuando dijo estamos promulgando una construcción social. Y por eso, además de la ley, la campaña, nosotros en el 2005 cuando nos juntamos en Rosario y ahí se empezó a conformar la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, nosotros estábamos planteando matrimonio e identidad y creíamos que identidad de género era más urgente porque ahí en particular a las compañeras travestis trans realmente el nivel de persecución, de violencia institucional, de violaciones en las comisarías, los edictos policiales, era una situación tremenda y urgente que atender, pero no íbamos a lograr seguramente identidad antes que matrimonio y por eso apostamos a matrimonio. Pero ahí ya hablábamos de la ley de la igualdad. La ley de la igualdad después se transformó en esta frase que vos decís, pero también en el lema, los mismos derechos con los mismos nombres, porque no fuimos unos caraduras, porque mirá que nos llegaron a ofrecer en un momento la unión civil con todos los derechos, pero que no usáramos, porque viste, la gran discusión era la palabra matrimonio. Y nosotros dijimos, no, fuimos así como, vamos por matrimonio, porque desde estar adentro, desde acceder a ese derecho, entonces podíamos empezar a patear el tablero y discutir otras cosas que son las que vinieron. Justo me gusta que traigas eso porque, bueno, hay 110 personas mirándonos, les decimos que en el chat de YouTube nos pueden ir dejando preguntitas, que en un rato las vamos a intentar recuperar, pero para los que nos están mirando, las que nos están mirando, pensaba eso en relación a que la oposición o la resistencia más fuerte de los sectores conservadores, unos días antes de nuestra plaza del Senado, convocan esa plaza naranja, que para quienes son más jóvenes se pareció bastante a las plazas celestes del 2018, pero incluso una cosa más compulsiva de mover a las escuelas. Yo creo que para el 2018 habían sacado algunas cuentas de cómo le fue en ese momento y cambiaron algunas estrategias, pero independiente, o sea, trayendo eso de la oposición,
En un momento de la discusión de Senado vuelven atrás. Hoy justo veía unos videos del Senado TV, hoy para quienes no lo vieron lo pueden recuperar, remasterizó la sesión de esa noche, y lo está en YouTube también, no se vayan ahora porque estamos en YouTube, pero véanlo después. Y transmitió, veía en la transmisión el momento en el que cambian, dicen, bueno, no vamos a votar en contra, pero traemos este proyecto que es de unión civil. Por eso me parece, más sumando como la reflexión a lo del matrimonio como institución, y que esa no era la pelea de gran parte del activismo, sino justamente una nueva forma de pensarnos como sociedad y de igualdad. Pero también pienso que en Argentina tuvo la particularidad, Argentina fue el primer país en Latinoamérica, el 10º en el mundo, hoy hay 29 países que tienen matrimonio igualitario, pero tuvo la particularidad donde el matrimonio tiene un peso, por eso también nos querían canjear la ley, no sé, justamente por esta formación del patriarcado, pero particular de nuestro país y de nuestro continente, donde el matrimonio es una institución de peso que ordena la familia, digo, esta idea de lo occidental y cristiano, ¿no? Con mucho peso. También por eso la batalla por la palabra matrimonio, me imagino. No es lo mismo, digo, en Holanda tal vez no era, no sé por decir un país, ¿no? Pero tal vez no era una lucha de la diversidad tan fuerte conquistar el matrimonio, porque la discriminación y otros episodios de odio y de violencia, de lesbo, homo, trans odio en la calle, no se daban. Acá el matrimonio tiene un peso para justamente esto que traías de Cristina, pensar como premisa de construcción de una nueva sociedad o de nuevas bases sociales para todos y todas. Quería preguntarle, tenemos a Mica, que Mica es de Malajunta Santa Fe, que es de la juventud, digamos, de Malajunta. Mica Gómez es lesbiana, y quería preguntarle, un poco Norma se anticipó a la pregunta de cómo viviste vos, qué te acordás, porque Mica tiene 20, ¿tenés? 21. 21, bueno, tenía 11 años en la madrugada del 15 de julio del 2010. ¿Qué te acordás? ¿Qué se discutía en la escuela, en la familia? ¿Cómo fue crecer, ser adolescente en un país con ese derecho ya conquistado, o salir del closet, decirle a tu familia, a tus amigos, che, me gustan las pibas, en un país donde, como dice Josema, no conquistamos únicamente el matrimonio ni una ley, sino que empezamos a hablar de igualdad? Sí, bueno, primero estoy muy emocionada, así que voy a intentar ordenar mis palabras. Pero qué fuerte, sí, yo me acuerdo mucho ese día, yo tenía 11 años, si no tenía 10, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de mirarlo por la tele con mamá. Perdón la interrupción, Mica, ¿tenés la cámara bloqueada, puede ser? No. ¿Ustedes me ven? Entonces soy yo que te veo con el loguito. Genial. Bueno, de ese día me acuerdo muy presente estar viéndolo con mamá. En ese sentido, como quiero empezar a hablar, como comentando que sí me encuentro en una situación muy privilegiada. Me acuerdo de verlo con mamá y de poder debatirlo. Primero voy a empezar también diciendo que ella una vez me dijo, yo sé que vos sos lesbiana desde que tenés 4 años. Mi mamá me está viendo ahora, así que te mando un beso grande. Como empezar por ahí, mamá me sentó, me lo mostró, me dijo, bueno, no sé qué, las personas se aman. Yo estaba como, bueno, yo ya sé que me gustan las pibas. Como que yo siempre lo tuve muy, muy claro de pequeña. Obviamente no era una niña, ¿no?, que salía a luchar por sus derechos. Sí, en otro sentido, bueno, mamá me ha llevado a marchas del 24 de marzo, como mi militancia, por así decirlo, ha empezado muy de pequeña. Entonces yo he visto muchas cosas y he sabido mucho desde siempre, gracias a ella y a mi familia entera. Pero bueno, o sea, más que nada, como soy una privilegiada en el sentido de mi familia, yo ayer hablaba con Malu cuando coordinábamos todo esto, de que yo siempre digo, lo dije en la primera reunión de Malajunta, lo digo en muchas reuniones abiertas, que yo realmente no conozco lo que es salir a contar absolutamente nada. Creo que la gente se dio cuenta sola también. Eso es un poco raro, ¿no? Porque también es como derivar estereotipos y ciertas índoles que son un poco extrañas. Pero bueno, de alguna forma yo jamás tuve que contarlo, siempre me sentí muy orgullosa y tuve muy naturalizado el querer a alguien de la misma manera. Mamá siempre me acompañó también, entonces eso fue como, la verdad es una gran ayuda.
Lo que sí tenemos que dejar claro, pero sabemos todos, es que no es el mismo panorama para todos los jóvenes, lamentablemente. De hecho, bueno, si hablamos del contexto, me imagino en cuarentena también es como muy complicado todo. Hemos hecho actividades y preguntado, che, ¿y cómo sería salir del closet ahora? O sea, como al punto de llegarse a reprimir, ¿no? De estar como encerradas en una casa con gente horrible, porque es así. Creo que el matrimonio igualitario, bueno, como decía Josema recién, fue un piso súper importante. Yo lo divido en dos, como por un lado el matrimonio como institución, como decía ella, pero por otra parte como un piso tan importante y como tergiversarlo un poco y tener esto muy presente, pero entender también que funciona también de otra manera, como teniendo esto, pero también sabiendo que nuestro objetivo como personas del colectivo LGBTIQ+, es muchísimo más informal, que es que realmente que podamos amarnos y querernos sin que nos maten, digamos. O sea, es muy concreto lo que luchamos nosotros en el colectivo. Es muchísimo más simple. Obviamente que la parte de las leyes fue muy importante también para justamente este tema de salir de los closets. Ha sido un piso importantísimo para muchas personas que han salido, como, che, mamá, pero, che, papá, pero es ley, entonces no estás tan enfermo, o ese tipo de cosas, como ha servido muchísimo realmente. En relación con la escuela, jamás se charló absolutamente nada de la ley de matrimonio igualitario, como se tratan todas las leyes. Jamás tuvimos ESI en general, muchísimo menos ESI referido a cómo cuidarnos, el VIH, jamás, o sea, nunca nada. Creo que en eso hemos ido creciendo, haciendo una investigación de campo en las calles, con nuestras amigas, con nuestra familia, quien pudiera, buscando cosas en internet súper random, jóvenes, o sea, ¿por qué me gustan las chicas? O ¿por qué me estoy equivocando? Ese tipo de cosas que la verdad, si bien han abonado, también nos han confundido mucho. Pero bueno, o sea, sí ha sido muy importante la ley como piso, como disparador para esto que decíamos, para conseguir todo tipo de derechos. Y también sirvió como, o sea, yo me posiciono con 21 años y digo, ¿no es cierto?, como esto funcionó, este matrimonio igualitario ha funcionado, también como una reparación histórica, ¿no? Como por quienes estuvieron en ese momento en la calle, para quienes estuvieron antes del matrimonio igualitario, las compas trans, las compas del colectivo gay, lesbianas, o sea, para todos, los que lucharon por eso, los que dejaron ese sudor increíble que yo no me puedo ni imaginar, porque una cosa también es verlo en la tele, ¿no? Otra cosa es estar ahí, pero también, o sea, para quienes lo hicieron, para quienes vienen, pero sobre todo para quienes estamos ahora haciéndolo también. Entonces, como me parece súper importante vivirlo. Y a mí realmente, bueno, yo en Malajunta, si bien he militado y por la vida en general, en Malajunta creo que tiene eso, ¿no? Como encontrar ese acompañamiento cuidado, por así decirlo, como hacerlo todos juntos, darnos debates, herramientas, y tratarnos siempre con respeto y saber que están las compas, digamos, que para mí crecer también significa no tanto la edad, sino poder compartir eso en algún momento de mi vida, que bueno, justo es ahora, pero bueno, yo en Malajunta he encontrado esa intención. Pero bueno... Me diste un piecito muy hermoso, perdón la interrupción, pero pensando, decías recién lo de la escuela, y yo no quiero ser autorreferencial, pero mi salida del closet, como la de Norma, fue muy tarde, porque soy una piba de un pueblo de 600 habitantes del interior, porque el heteropatriarcado me marcó que me tenían que gustar los pibes, y cuando me animé, efectivamente, estaba ya laburando como formadora, como coordinadora del programa de ESI, y quería traer lo que vos decías, Mica, y preguntarle a Mara, que ese era su rol en el 2010, y la ley llevaba apenas 4 años aprobada, y el programa de educación sexual integral, por lo menos sus contenidos
obligatorios de piso, no sé, no me acuerdo ahora, tenían un nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaban, estuvieron en discusión por un amplio espectro democrático que incluyó a todos los ministerios de educación, al Consejo Federal de Educación, a las iglesias, a representantes de los sindicatos, de los estudiantes. Preguntar cuál crees también, en clave de las luchas que están por venir, Mara, y en términos también educativos, que vos sos una especialista en el tema, ¿cuál crees que son esos desafíos hoy, con 10 años de sanción del matrimonio igualitario, pensando en la aplicación de la ESI, también pensando en otras perspectivas que incluso se dan en términos legislativos ahí en la Cámara? Bueno, yo creo que la sanción de matrimonio igualitario fue un hecho educativo, claramente. Independientemente que ya estaba sancionada la ley de ESI en el 2010, como vos decías, y que los lineamientos curriculares ya estaban aprobados. De hecho, nosotros en el 2010 estábamos trabajando en los materiales para los docentes, los cuadernillos para docentes, para darle herramientas para enseñar ESI, porque luego aprobación de la ley de ESI, se hizo desde el Ministerio una encuesta y los docentes mayoritariamente estaban a favor, pero lo que decían es que no sabían cómo enseñar. Entonces nosotros en ese momento estábamos abocados y abocadas, con Mirta Marina, que era la coordinadora en ese momento del programa, que yo era la subsecretaria del cual dependía, en elaborar esos materiales. ¿Por qué de la sexualidad en las escuelas no se hablaba? Y claramente matrimonio igualitario aceleró los tiempos de la demanda, aceleró los tiempos del consenso. Nosotros al otro día de matrimonio igualitario nos fue mucho más fácil hablar con las provincias, hablar con los otros ministros, con los otros subsecretarios de la ESI. Los desafíos por delante son los desafíos de los cambios culturales. Nosotros tenemos que entender que la mayoría de aquellos que tienen que enseñar ESI han sido educados sin ESI. Han sido educados en el silencio, han sido educados con una mirada acerca de la sexualidad sumamente limitada. Y eso es algo que hay que ir construyendo. Muchos docentes, la sociedad, no solamente los docentes hay algunos que están trabajando maravillosamente bien, la gran mayoría, pero la sociedad toda tiene que entender qué es la educación sexual integral, que obviamente no es solamente la diversidad sexual, sino el respeto por el otro, el poder tomar decisiones informadas, en vivir una sexualidad plena, libre, responsable. Y el desafío que tenemos por delante como militantes es justamente militar la ESI. Porque pareciera que la ESI es un tema de escuela, y no es así. Pretender que el cambio cultural de una sociedad lo haga una institución de la modernidad, digamos, una institución del siglo pasado, la escuela es una herramienta fundamental. Sin la escuela no se puede, pero la escuela sola no puede. Entonces nosotros tenemos que ir por los barrios, no señalando con el dedo a aquellos que piensan distinto en estos temas, sino explicándole a las chicas y a los chicos cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, qué derechos, que tienen derecho a ir a buscar un método anticonceptivo, no importa su edad, a un hospital público, que hay que poder ponerse en el lugar del otro, que hay que tomar decisiones en relación a la propia sexualidad libres, y cuando hablamos de libres, no estoy hablando de simplemente porque uno tiene la libertad, sino tener las herramientas para tomar esa libertad, porque hablar de educación sexual integral no solamente es hablar de estereotipos de género, sino también de estereotéticos. Nosotros en el Ministerio, por ejemplo, una de las investigaciones que hicimos es que muchas chicas empezaban sus relaciones sexuales tempranamente, no producto del deseo, sino producto de querer reafirmarse en la mirada del otro, el varón, por un profundo desprecio hacia su propio cuerpo que no condice con los patrones culturales. Entonces eso es ESI.
Es querer tu cuerpo tal cual es y tomar decisiones en relación a tu sexualidad en función a eso y no en función a presiones. Y eso hay que militarlo, no podemos pretender que lo haga solo la escuela, hay que militarlo. Y eso es el desafío que tenemos por delante. Sí, yo pensaba recién, siempre decíamos, bueno, me tocó también trabajar con Mirta Marina, que es una persona que siempre queremos en nuestro equipo, ¿no? Como esa, y incluso Graciela Morgade también, siempre decíamos esto de, bueno, la escuela siempre enseñó sobre sexualidad, aun cuando no lo asumía, digamos. Bueno, Graciela tiene un libro sobre eso, y me imagino que el matrimonio igualitario trajo eso de acelerar la posibilidad de llevar a las aulas y a los docentes también como un derecho y como una responsabilidad la posibilidad de hablar de una sociedad igualitaria. Compartimos totalmente la necesidad de militar la ESI e incluso de discutirla también después de ya 14 años de la sanción, y con la ley de matrimonio y la ley de identidad, cómo también transforman esa ley, ¿no? Y pensaba esto también sobre otras, porque justamente nuestras luchas son tan dinámicas, y las luchas feministas y la lucha de la diversidad, la lucha de la disidencia son tan dinámicas, y entonces también pensaba, ayer fue el Día de la Visibilidad No Binaria, y quería preguntarle a Josema, pensando también en esta clave que traía Mara en relación, y que traía Mica de su propia experiencia en relación a la ESI, a la escuela, y a también la militancia, como todas estas responsabilidades, y no depositar únicamente en una institución de la modernidad, decía Mara recién, todo. Pero bueno, pensaba, ¿cómo es pensar el matrimonio igualitario también desde una perspectiva no binaria, Josema, saliendo como de estos binarismos que el propio patriarcado, que el heterosis patriarcado nos marca? Sí, así es. Ayer fue el Día de la Visibilidad de las Identidades No Binarias, y a mí me parece que algo genial para mencionar aquí es que justamente es parte de las luchas y de las peleas que estamos dando ahora, digamos, tienen que ver con esto, y tienen que ver con la maravillosa y extraordinaria ley de identidad de género que tenemos en la Argentina, modelo único en todo el mundo, que yo siempre insisto, creo que los senadores, las senadoras y las diputados, diputades y diputados no sabían lo que estaban votando, realmente no sabían lo que estaban votando, porque sí lo que estuvo en debate en ese momento, y había compañeras y compañeros y compañeras trans que sí debatían, así como en algún momento también se debatía esto en el colectivo de la diversidad y la disidencia, de que hubiera, que fuera matrimonio o que no fuera matrimonio, que por qué íbamos por una cuestión tan burguesa y demás. También hubo, cuando fue la identidad de género, una discusión donde había compañeros que planteaban, bueno, no vayamos por la cuestión binaria, vayamos, por ejemplo, por utilizar una T, ¿no? Una tercera letra, ¿no? Hablaban de la M, la F y la T. Y era una discusión muy difícil de lograrla puesta en esos términos. O sea, si uno lo ponía en el término de vamos a introducir una tercera posibilidad de registro de categoría genérico-sexual, no iba a ser muy factible y había que, digamos, en esta cosa ponerse como práctico si queríamos avanzar. Pero la trampa estaba en otro lado, la trampa estaba en el concepto de autopercibida, de la identidad autopercibida, porque eso ya dejaba abierta la puerta, como es lo que está ocurriendo ahora, para poder, digamos, tener ese registro de las identidades no binarias, para que, digamos, esto esté puesto sobre la mesa y podamos estarlo debatiendo. Y de hecho lo que ya ha pasado, que hay algunas personas que han logrado, en algunos casos por un trámite administrativo, en otros casos, en otras jurisdicciones, por algún tipo de recurso jurídico, digamos, lograr, por ejemplo, que en sus partidas de nacimiento se les cambiara el dato registral, y pudieran, o en algunos casos le han puesto una X, en otros casos le han puesto no binaria. Bueno, el fallo de Lara Bertolini, digamos, que bueno, que ahora
está siendo apelado y demás, y que seguramente pronto ya hay proyectos también de ley presentados en este sentido, digamos, y que prontamente vamos a tener seguramente alguna novedad al respecto de esto, pero yo creo que en ese sentido la lucha tiene que continuar y creo que tenemos que llegar a un futuro donde no estén estos datos registrables, digamos, de categorías genéricos y mucho menos binarias, digamos, que son las categorías genéricas opresivas y patriarcales en las cuales hemos crecido y nos han criado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, porque además, ¿qué interés tiene que en un documento o en un registro, digamos, que se registre que soy una persona? Yo creo que a ese futuro vamos y entonces en eso se enlaza, digamos, con lo que nosotros ya discutíamos en cuando estábamos dando la pelea por matrimonio igualitario, porque nosotros decíamos qué cuestión tan hipócrita que podía ocurrir si, por ejemplo, digamos, se presentaba un varón, digamos, que tuvo sexo varón y la identidad varón, hombre, digamos, cis, y un varón trans a casarse. En ese caso se podían casar, aunque no tuviera matrimonio igualitario, porque no era justamente matrimonio, digamos. Estos eran los argumentos con los cuales nosotros les discutíamos cuando nos planteaban estas cosas, digamos, ¿no? Así que, sí, yo creo que, bueno, es parte de la lucha en la cual seguimos y que tiene que ver con esto de lograr, digamos, una sociedad feminista en tanto sociedad igualitaria, colectiva, de una construcción colectiva, porque sin lugar a dudas, la felicidad es colectiva, más allá de los derechos individuales. Bueno, como la felicidad es colectiva, yo estoy recibiendo un montón de preguntitas porque estaban todos muy felices quienes nos están viendo y después quedará en YouTube para que lo podamos recuperar y seguir difundiendo y viendo. Y también tiene que ver con esto de lo colectivo. Es raro en pandemia porque no tenemos esa ida y vuelta del público que tendríamos en una actividad, pero lo tenemos a través del canal de YouTube. Aprovecho para decirles que estoy haciendo la youtuber yo, que cumplo 43 años, que pueden dejarlo acá abajo en las preguntas. Pero bueno, nos llegó una pregunta que tiene que ver... mucho se decía, hoy también rememorando el debate, es un poco para todos esta pregunta, saliéndonos ya del formato individual, contésteme quien quiera. Mucho se decía que veníamos a destruir, yo me acordaba hoy mucho de los afiches en la calle sobre el valor de la familia, ¿no? Y que veníamos a destruir la familia, y quería preguntarle a ustedes también qué entendemos desde la disidencia, el heterosis patriarcado, de la disidencia política, y también y con una mirada de la diversidad, de la igualdad, sobre la familia, y qué nos permitió el matrimonio igualitario para pensar en familia. No sé, para ampliarlo, yo me acordaba que cuando laburaba como capacitadora de docentes en ESI, siempre les compartía un documentalito de encuentro donde hay una mamá trans y opinan sobre todo les hijes de qué es la familia, esa pregunta que tanto nos hacían y tanto nos reprochaban en esos días en la calle y también en las propias cámaras legislativas, ¿no? En diputados, en senadores. Tengo también una preguntita que la dejo acá, la tiro porque me parece que por ahí Mara o todos podemos pensarla en conjunto, porque tiene que ver con esto, con esta, de alguna forma, campaña orquestada, o que podemos ver sus nexos a nivel internacional de algunos sectores antiderechos, que tiene este eslogan de "con mis hijos no te metas", pensando también la actualidad de a 10 años del matrimonio igualitario, todas esas otras batallas. Bueno, si pensamos en términos de destrucción de la familia, ese argumento tan usado, ese argumento se usó en el año 49, cuando se discutía el voto femenino, la posibilidad de las mujeres de votar y de ser elegidas. Uno de los argumentos fuertes era que se destruía la familia porque
si la mujer podía participar en política, podía pensar distinto que el varón dejaba de ser el dueño de la casa y eso iba a destruir la familia. Por supuesto, también se usó el argumento de la destrucción de la familia cuando se discutió la ley de divorcio, ¿se imaginan? Y bueno, y obviamente se volvió a tratar cuando se discutió matrimonio igualitario. Y si vos me preguntás, ¿es verdad que la familia opresora, la familia patriarcal, la familia para unos pocos, esa se destruyó? Y se construyeron miles de familias diversas, amorosas, amables. Nosotros somos muy familiares, digamos, porque vivimos construyendo familias. La red de la familia, de los que nos cuidamos, de las que nos cuidamos, de los que armamos lazos amorosos, y realmente, en términos de familia, las familias, construimos las familias. Ese fue el enorme cambio en relación a los que defendían a capa y espada una única familia opresora. Yo quería aprovechar, agregar y acá tomar algunas cuestiones como más de autorreferencia, que por ahí estas cosas no deben hacerse tanto. Yo siempre hago una humorada y digo que nosotros que hemos conformado una familia hecha y derecha de la disidencia y diversidad sexual, mis hijos me salieron desviados. Los 3 hijos son heterosexuales. ¡Qué horror! ¿Qué pasó? Ni la psicoterapia, ni la psicopedagoga, ni nada sirvió. Bueno, no, esto a mí me causa mucha gracia porque aparte parte de los argumentos en esto de la destrucción de la familia también estaba en relación a esta cuestión, ¿no? Digamos, por un lado, metían para embarrar la cancha el tema de la adopción, cuando en realidad el tema de la adopción no estaba en discusión, porque ya la ley de adopción nos dejaba adoptar como solteros, digamos, a las personas. Cualquier persona en Argentina podía adoptar como soltero, teniendo determinada edad en ese momento, etcétera, etcétera. Y si no, las 2 únicas formas que podía adoptar 2 personas adultas a una persona es en matrimonio. O sea, en todo caso, la discusión era que había una desigualdad por la tutela de de esos hijos, pero no por la real posibilidad de adoptar. Y la otra cuestión que te decían, yo no discrimino para nada, pero por ahí si adoptan hijos, les van a salir con la orientación de ellos, ¿no? Por eso yo hago la humorada al principio. Digo, menos mal que no eras discriminadora, porque ¿cuál es el problema si salieran con mi orientación sexual, con mi identidad sexual, con mi identidad genérico-sexual? Entonces, digo, lo que sí, y tal como lo trae Mara, digamos, se rompió por lo menos la idea y se quebró y estamos empezando a poder construir otra manera de vincularnos afectivamente, solidariamente, que tiene que ver con la nueva idea de familia. Y se rompió esa idea de esa familia nuclear, patriarcal, heteronormativa, que organizaba la sociedad. Por eso estamos dando este tránsito y este cambio en la transformación social. Sí, a mí también me parece que es como una cuestión también de concepto, ¿no? Como qué es la familia en sí. Quizás como, bueno, también como muy autorreferenciado, pero yo desde mi lugar de privilegiada, lesbiana privilegiada, como digo, ¿no? Bueno, mis pares, mis amigues, que tienen familias del horror, digamos, hemos creado esta capacidad también de formar familias por todas partes, de poder cuidarnos así. También, si vamos a una cuestión de la familia biológica, como bueno, qué fuerte, pero es tan fuerte que no lo puedo ni decir, pero como la capacidad de esto, justamente de formar familias, pero en todos lados, y la capacidad de poder interpelar con esta frase de mis hijas no te metas, digamos, o sea, como al final siempre me termina como llevando a la ESI, ¿no? Como qué importante, porque al final se trata todo de infancias cuidadas también, ¿no es cierto? Como en realidad vos, el adultocentrismo, ¿no?
como vos te estás poniendo en el lugar de un ser que ni siquiera tiene la capacidad de poder racionalizar sobre su presente, sobre su futuro. Entonces, como todo queda en manos de quienes están luchando, de nosotros, y también quienes están del otro lado. Porque bueno, no queríamos ir a la derecha, pero la verdad que es muy importante también nombrar esto, como que ese eslogan queda un poco obsoleto hasta para quienes lo militan, digamos. Entonces, como esto, qué importante lo que decías hoy, Eri, y Mara también, bueno, todo es de la ESI, de que no es solamente una cuestión institucional de trabajarlo en aulas, sino como también, bueno, que los profesionales que militamos estemos en las escuelas, estemos en los hospitales, estemos en las calles para militar esta ESI, en las familias. Y qué difícil, ¿no? Porque también, como si vamos al aula, qué tarea docente difícil poder militar la ESI adentro del aula, digo, con un sistema que contiene padres, con madres, con un sistema que no te deja hacerlo. Entonces, como también sigue siendo horrible, pero hay que militarlo un poco en silencio. Como decirle al alumne, che, mirá, va a estar todo bien, pero no le digas a tu mamá, porque, o sea, bueno, esas anécdotas me cuenta mi mamá, que es maestra, y yo, bueno, estoy estudiando también carrera docente y soy docente de educación no formal. Y bueno, como apelar a que las instituciones de educación no formal, ojalá algún día puedan llegar a ser grandes instituciones como son la escuela, pero bueno, tergiversar la ESI y llevarla también por ese lado, como de llevarla a que para mí lo más importante es cuidar realmente las infancias y poder nombrarlas y que se referencien siendo tan chiquites, porque es así como une aprende también a representarse, ¿no? A desenvolverse, a poder hablar sobre sí. De eso también se trata mucho lo del matrimonio igualitario. Mucha gente aprendió a que de la boca para afuera de repente éramos algo, ¿no? Como, bueno, de repente soy una lesbiana que tengo el derecho de casarme como vos, heterosexual, Paqui, y de repente ya quizás no me puedes tratar como me estabas tratando antes. Entonces, como jugar con eso también, que sea como un juego de roles, un poco, que no sea todo tan terrible. Bueno, vamos a cagarnos un poco de risa también de ellos, porque como lo que decía Mara, me parece muy importante no hablar tanto en pasado, sino hablar que de verdad lo estamos destruyendo. Entonces, como ser conscientes me parece súper importante. Eso. Tengo un montón de preguntitas más, pero casi menos 20 de la noche y no quiero robarles más tiempo a quienes están acá hoy compartiéndonos su tiempo, tanto Mara, Josema, Mica y todos los que están mirando, así que no quiero estirarla también con esto último que decía Mica de lo estamos tirando. O sea, no sé si cuándo se va a caer el patriarcado. Nosotros las feministas y quienes además somos parte de este colectivo hermoso LGBTIQ+, no quiero olvidarme de identidades NB y etcétera, sabemos que no es de un día para el otro, que no tiene un punto de final, pero sin duda hace 10 años vimos un quiebre histórico en nuestro país que nos permitió a todos ser un poco más libres, sentirnos orgullosos y orgullosos de vivir en esta Argentina que fue precursora en América Latina. Hoy leía que entre el 2010 y mayo de este año en la provincia de Buenos Aires, solo en la provincia de Buenos Aires, que bueno, es de donde estoy, de donde vengo y de donde milito también, 5.650 matrimonios igualitarios. Y tal vez no son 5.650 personas que creen en la institución matrimonio. Lo decía Josema, lo decía hoy más temprano Norma, que más lo pensaron, lo hicieron y lo llevaron adelante por justamente desafiar ese derecho. Nosotras con Juli, mi compañera, siempre decimos, no sé si creemos en el casamiento, pero estaría muy bien hacerlo, casarnos, porque tenemos ese derecho, usémoslo. Nos lo dieron años de lucha de este colectivo enorme y nos lo dio también la voluntad política de muchas diputadas de distintos bloques y sobre todo de esta presidenta Coraje que tuvimos, que es Cristina, y que fue la mejor aliada que podíamos tener. Yo les quería pedir, sobre todo agradecer, no les quiero pedir nada, agradecer enormemente que en esta noche, después de muchas actividades, todos se hayan hecho este tiempo para estar acá, para compartirlo, para celebrar. Yo me tomé unas copitas de vino para celebrar durante la actividad, porque
Sin duda es una fecha de celebración, aun cuando pensamos en todas las luchas que tenemos por delante, aun con todas las discriminaciones que nuestros cuerpos, nuestras cuerpos atraviesan, sabemos que es un momento de festejo y de celebración, pensarlo no en términos de efemérides, sino pensarlo en términos de presente y de futuro. Les voy a pedir, porque me dice la producción acá por WhatsApp, que todos activen, creo que tienen que activar sus micrófonos, no sé, o cambiamos el formato de pantalla para poder sacar una foto